sido simplemente un rumor, porque en los días en que Benjamin Franklin paseaba por las calles de Filadelfia, la mayor parte del conocimiento científico del mundo acerca de la electricidad cabía en una botella de Leyden. El profesor Musschenbroek y sus botellas Leyden atrajeron mucho la atención en Holanda, y con los dispositivos artefactos del señor Cuthbertson, el profesor von Marum continuó la obra en los años 1780. Pero más allá de los laboratorios, en forma particular, cuando llegó hasta el famoso hombre de Filadelfia, el negocio de la electricidad podía ser positivamente peligroso. El hecho es que cuando Franklin intentó cocinar un pavo por electrocución, casi logra electrocutarse él mismo. En sus propias palabras, Franklin describió los peligros de la electricidad. Parecía un golpe universal a través del cuerpo, seguido por un temblor violento en el tronco. Una hinchazón se levantó en mi mano. Mis brazos y parte trasera de mi nuca se sintieron entumecidos. Mi esternón estuvo dolido por una semana. Obviamente, Franklin había descubierto cómo no conducir experimentos eléctricos. Para dejar registrado, sin embargo, este error fue tan raro como el mismo nombre. Después de todo, fue el primero en publicar una teoría de carga eléctrica y fuerza eléctrica. Los detalles serían elaborados más tarde, pero en términos modernos, ¿hacia dónde se dirigía Franklin entonces? En la cercanía de una carga positiva, la fuerza eléctrica resiste una carga de prueba positiva. Una fuerza externa es necesaria para empujar la carga más cerca, haciendo un trabajo en contra de las fuerzas eléctricas, trabajo positivo. Si el movimiento tiene un componente opositor a la fuerza eléctrica, trabajo negativo. Si tiene un componente al lado de la fuerza y nada de trabajo. Si el movimiento es perpendicular a la fuerza eléctrica, el trabajo neto se encuentra por integrar el producto, escalar de la fuerza eléctrica y el vector de desalojamiento a lo largo de cualquier línea a través del campo eléctrico. Esa red es igual a delta U, el cambio en energía potencial de la carga de prueba. Por supuesto, la fuerza eléctrica es la carga de prueba por el campo eléctrico, de modo que el cambio en energía potencial es igual a la carga de prueba por algo que depende solo de la trayectoria a través del campo. Ese algo, delta U, se llama la diferencia en potencial eléctrico y es medido en volts. Potencial eléctrico o voltaje depende solo de la posición en el campo eléctrico. La diferencia potencial es igual a menos el integral de E escalar dr a lo largo de cualquier trayectoria uniendo dos puntos. 100 años antes que Faraday descubriera el campo eléctrico, Franklin lo vio como la atmósfera eléctrica. En su teoría, la atmósfera provenía, emanaba de un fluido eléctrico que permeaba todo objeto sobre la Tierra. Todo a su vez era un tipo de esponja que podía absorber el fluido eléctrico. Franklin decía que cuando un objeto absorbía demasiado fluido, estaba cargado positivamente con fluido eléctrico. Pero que si un objeto no tenía suficiente fluido eléctrico, entonces estaba cargado negativamente. Él decía que objetos cargados positivamente y objetos cargados negativamente se atraían el uno al otro. Pero dos objetos que ambos están cargados positivamente se rechazan el uno al otro. Los términos de Franklin, carga positiva y carga negativa, aún están en uso.
Pero con una mejor comprensión, su significado ha cambiado. Hoy en día, ese sobreentendido que hay, por cierto, dos tipos diferentes de electricidad, carga positiva y carga negativa, y que todos los objetos en la naturaleza contienen ambos tipos. No obstante, Franklin, correctamente, se había dado cuenta que carga eléctrica es algo que nunca es creado ni destruido, sino meramente fluye de un objeto a otro. Un discernimiento de un alcance tan amplio le ganó a Franklin el aplauso, la fama de científico más adelantado mundialmente en el campo de la electricidad. Pero fue la máquina para imprimir, no la ciencia, la que creó su fortuna y en el proceso extendió su reputación. Había sido un aprendiz en The New England Courant, un editor de The Pennsylvania Gazette y finalmente Poor Richard's Almanac, lo cual lo enriqueció, por cierto. A pesar que transfirió el taller en 1748, dedicando todo su tiempo a la ciencia, una cierta cantidad de tinta de imprentero fluía a través de las venas de Franklin por el resto de su vida. Pero nunca estuvo contento con meramente leer y escribir acerca de los eventos de su época. Y cuando llegó la historia de América, Franklin prefirió salir y hacerla él mismo. Pero si Franklin era una presencia o personaje importante en las colonias en Europa, era absolutamente legendario. Fue una figura o personaje enormemente popular en Inglaterra y Francia, profundamente admirado como estadista, un filósofo y científico, quien había surgido increíblemente de las incivilizadas colonias americanas. A través de toda su vida, además, fue notablemente afortunado. Solo unas horas antes de presentar sus credenciales en la corte de Luis XVI, descubrió que su peluca empolvada y traje formal que habían sido provistos para él eran demasiado chicos. Audazmente, Franklin se presentó con su traje de calle y su propio cabello, y en vez de ser ridiculizado instantáneamente, fue proclamado como hijo de la naturaleza de las tierras vírgenes bárbaras. Pero aún esto no fue todo el alcance de la fama de Franklin. También fue reconocido como inventor por un buen número de razones: el pararrayos y armónica de cristal, la mecedora columpio, la estufa, el horno Franklin y aún el horario de verano. Otro de sus inventos, bifocales, que eventualmente llegaron a ser una marca registrada. Asimismo, Franklin inexorablemente era un optimista. A través de su vida, todo lo vio como un juego maravilloso, un juego serio, seguro, pero también un desafío de posibilidades ilimitadas. ¿Qué se experimentaba azotando un remolino de viento con una fusta o atajando al rayo con un barrilete? Franklin fue el único hombre sobre la Tierra que pudo responder esas preguntas por experiencia. En tierra y mar, estudiaba todo aquello en que podía aplicar su mente. Escribió sobre sus estudios con gran detalle. En parte, a Franklin lo llamaban doctor, por sus escritos sobre enfermedades y la práctica de la medicina. Como otros, había dado shocks eléctricos para tratar la parálisis y formas de la misma. Sin embargo, a diferencia de sus contemporáneos en medicina, llegó a la conclusión que el único beneficio del tratamiento por shocks provenía del beneficio que los pacientes obtenían caminando de y hasta su casa para las visitas. Pero del punto de vista científico, la cosa más emocionante